Ahí está. Bueno. Como esto ya lo vieron en otras ocasiones, me cortan cualquier duda que tengan, ¿eh? La salud periodontal se asienta en 3 pilares. Un control de placa supragingival a través de un programa adecuado de higiene oral. Esto ya lo vimos. ¿Por qué programa adecuado? Porque es individualizado para cada paciente. Un segundo ítem que es el control de placa subgingival a través de toda la terapia periodontal que nosotros hacemos, técnicas quirúrgicas, raspaje alisado, toda nuestra práctica al servicio de recuperar la salud en este paciente. Y el tercer punto, que es evitar la recidiva, que es a través de las sesiones de mantenimiento. A ver, el control de placa supragingival, ¿de quién depende? Odontólogo y Del paciente. paciente. Del paciente, ¿no es cierto? Él es el que tiene que cumplir. El odontólogo instruirá al paciente, le dará las normativas, lo comprometerá en todo esto, pero después el que está en la casa todos los días limpiándose es el paciente. El control de placa subgingival, ¿de quién depende? De nosotros, de la terapia y de la colaboración del paciente. Bueno, pero el control de la placa sub depende de nuestro laburo. Nosotros. De lo que nosotros aprendimos, de lo que vamos a hacer, de las decisiones que tomamos en relación al tratamiento de nuestros pacientes. Y de las sesiones de mantenimiento, ¿de quién depende? De nosotros. De los dos. De los Del dos. paciente que venga. A ver, si depende de los dos, y el control de placa sub dependía del profesional, y el control de placa supra depende del paciente, acá tenemos una ecuación que nos da que el 50% es tarea nuestra y el 50% es tarea de los pacientes. Si no hay un cambio de actitud de parte del paciente, cualquier tratamiento que ustedes pongan es fracaso seguro. Entonces ahí está nuestro trabajo fundamental, que es cambiar la cabeza de nuestros pacientes. Y como les digo siempre, para cambiar la cabeza de nuestros pacientes tenemos que cambiarla primero nosotros. Si nosotros no entendemos que esta es una realidad y que necesitamos de la presencia y actitud positiva de nuestros pacientes, cambiándoles la cabeza y tomando el control del tratamiento, haciéndose coterapeutas nuestros, cualquier tratamiento que emprendamos va a ser un fracaso. Muy bien, a ver, esto lo vamos a pasar, vamos a hablar de mantenimiento. Bueno, ¿esta foto ya se las había mostrado? No. Sí, no. No, Les cuento que hace sos vos. No, no soy yo. Les cuento que hace algunos años, esta foto el dibujo de esta foto está hecha por el hermano de Mariel Gómez. Esta foto está sacada de un dibujo que me hizo, que yo necesitaba una persona, yo le pedí, en aquel momento eran diapositivas que presentábamos, y en esta diapositiva quería poner una persona, un estudioso, leyendo, un señor mayor que leía mucho, entonces, y que se hacía algunas preguntas. Cuando veo que cada vez me parezco más al de la foto, la verdad que me quiero matar, pero es así, cada vez estoy más parecido al de la foto. Este dibujo tiene 30 años o más. Muy bien, este señor que piensa, ¿son eficaces las sesiones de mantenimiento? Se va a hacer unas preguntas y en estas preguntas vamos a basar la clase. ¿Son eficaces las sesiones de mantenimiento? ¿Qué técnica se utiliza? ¿Qué hacemos en una sesión de mantenimiento? ¿Con qué frecuencia? ¿Cada cuánto cito a los pacientes para una sesión de mantenimiento? Dependiendo de cada caso. Claro. Vamos a ver si encontramos la respuesta. Dependiendo del riesgo que tenga. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Vuelven los pacientes a la sesión de mantenimiento? Qué pregunta, ¿eh? Y la última pregunta, ¿es posible con la realidad odontológica que nos manejamos, prepagos, obras sociales, pacientes de clínicas, ¿es posible generar esta conducta en nuestros pacientes? ¿Es posible establecer una práctica de este tipo en los consultorios o en nuestro trabajo?
Bueno, vamos a tratar de ir respondiendo cada pregunta. Mientras el señor este que se parece a mí nos va pensando y vamos a tratar de ir respondiendo. ¿Son eficaces? ¿Son eficaces las sesiones de mantenimiento? ¿Sirven? A ver, ¿cómo haría yo para ver si una técnica que realizo es eficaz o no? No que realizo, que quiero realizar. ¿Qué les parece? ¿Cómo saber si una técnica es eficaz? Tengo que hacer una búsqueda bibliográfica. Perfecto. Miren, lo primero que salió y lo que nunca me dicen. Espectacular. Tengo que hacer algo para ver si es eficaz y la mejor forma de resolverlo es ir a la bibliografía y ver qué experiencia hay en la bibliografía sobre esto que estamos planteando. ¿Son eficaces las sesiones de mantenimiento? Bueno, vamos a ver en la bibliografía qué nos dice. Y vamos a ver un par de trabajitos que son viejos, pero que están muy interesantes en relación a esto. Este trabajo fue un trabajo de Axelson y Linde presentado en 1981. Fíjense la cantidad de años que tiene. Y ellos lo que hacían es, durante 6 años, compararon el efecto de un programa de mantenimiento, de visitas de mantenimiento frecuentes, con el efecto de un chequeo dental anual. Vamos a explicarlo un poquito. Ellos tomaron un grupo que terminó siendo de 456 pacientes. Los dividieron en 2 grupos. Un grupo que llamaron control, que ese grupo control eran 146 pacientes, que no tenían programa de mantenimiento. Tenían solamente una evaluación anual. ¿Qué significa? A los 456 pacientes les hicieron la terapia básica, algunos tuvieron técnicas quirúrgicas, porque estos 456 pacientes eran pacientes que tenían una periodontitis severa. Por lo tanto, luego de hacerles el tratamiento y dejar su boca en totales condiciones y plantear que a partir de ahora iban a entrar en un programa de mantenimiento, se dividió el grupo y un grupo fue control, donde no le hicieron el programa de mantenimiento y sí los solo evaluaban una vez al año. El otro grupo, que ellos llamaron grupo testigo, sí tenía un programa de mantenimiento. ¿De qué constaba ese programa de mantenimiento? 3 o 4 visitas anuales, refuerzo de higiene oral, se raspaban nuevamente las raíces, las superficies radiculares y se eliminaban los cálculos, se pulía la superficie dentaria y a estos pacientes se les hacía esto cada 3 meses. ¿Se entiende la diferencia entonces? Un sí por lo menos necesito. Sí. Vamos, piensen que no les estoy viendo la cara, bastante difícil de mirar esto, así que aunque sea un sí me necesitaba. Vamos a ver esto. Ellos analizaron estos parámetros, por ejemplo, el índice de placa. ¿Y qué vieron? La línea azul, verde y amarilla inicial son aquellos pacientes que tenían programa de mantenimiento. Y aquellos que no tenían programa de mantenimiento son el rojo, el violeta y el celeste. ¿Estamos? Entonces, si bien empezaron todos en el preoperatorio con un índice de placa bastante elevado, ven que después de 3 años de tratamiento, cómo disminuye el índice de placa en aquellos que eran controlados cada 3 meses y se mantiene más o menos estable el grupo que solo tenía una evaluación anual. En el grupo que a los 6 años pasa exactamente lo mismo. Aquel grupo que venía cada 3 meses a la consulta tiene muy bajo el índice de placa y aquellos que solo tenían una evaluación anual está bastante elevado el índice de placa. A partir de acá surgen todos estos parámetros. Cantidad de sitios con hemorragia. Fíjense que el grupo que venía cada 3 meses y el grupo que venía solo una evaluación anual, al inicio del tratamiento tienen la misma cantidad de sitios con hemorragia, o bastante parecidos. ¿Cómo disminuyen a los 3 años y a los 6 años aquellos pacientes que se tienen controles cada 6 meses? O cada 3 meses, perdón.
Los sitios con profundidad de sondaje de más de 4 milímetros, exactamente igual. Fíjense cómo disminuye la cantidad de sitios con profundidad de sondaje de más de 4 milímetros a los 3 años y a los 6 años, y no disminuye en el grupo que solo venía una vez al año, sino que va en aumento. Con respecto al nivel de inserción, fíjense que en el grupo que ellos veían cada 3 meses, tenían un muy pequeñito, fíjense que 0 a 0,5 milímetros, ganancia de inserción clínica, poquita, pero no perdieron más inserción. Sí perdieron inserción aquellos pacientes que solo venían a un control anual. A ver, ¿alguna conclusión que ustedes entiendan de todo esto? Una. Bueno, que sirve. Eficacia del control. Ajá, que es eficaz el control. O sea que Claro. entender el tratamiento periodontal como raspaje alisado es que no entendemos nada. Entender el tratamiento periodontal por la maravillosa técnica quirúrgica que ustedes pueden hacer, o aquellas que vieron ayer, es que no entendemos nada. El tratamiento periodontal se entiende cuando uno logra modificar conductas en los pacientes. No digo que no sirven las cirugías, no digo que no sirve el raspaje. Sí que sirve y mucho, pero basándome solamente en mi práctica, estoy perdiendo de vista la esencia del tratamiento periodontal, que es el cambio de conducta del paciente frente al tratamiento. Hay muchos pacientes que con solo un cambio de conducta ustedes logran resultados espectaculares, sin hacer absolutamente nada en la encía, sin cortar nada, sin colocar ningún material de injerto. Logran cambios espectaculares. Pero para eso tengo que cambiarle la cabeza al paciente. Fíjense este trabajo. Este trabajo lo hizo Ranfior en 1982. Trabajo viejito. Fíjense, este trabajo, lo que ellos quisieron mostrar, que a través de 8 años de tratamiento, la línea roja es aquellos pacientes que tienen un índice de placa más alto. O sea, que no controlaban bien su placa. La línea amarilla son aquellos pacientes que sí controlaban bien su placa. A ver, reducción de la profundidad de la bolsa, porque así se llamaba en ese momento, y decimos reducción de la profundidad del sondaje, a través de 8 años en relación con el índice de placa. A ver, ¿qué conclusión sacan ustedes con esto? Perdón. Voy para atrás. Ahí está. ¿Qué conclusión sacan? ¿Es muy distinto la reducción de la profundidad del sondaje en aquellos pacientes con muy buen control de placa y aquellos que no se limpiaban tan bien los dientes? En relación a 8 años de tratamiento, ¿qué les parece? Cric, 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 cric. Repetí la pregunta, Claudia. ¿Me podría Casi- repetir la pregunta? Sí, cómo no. Que casi disminuye el 50%. 1 milímetro en relación a 2. 1 milímetro en 8 años de tratamiento de diferencia de profundidad del sondaje, ¿es importante en un paciente? Piensen ustedes en la clínica, no piensen en la estadística. En la clínica, ¿es Sí, distinto? importante. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Todos No, y la verdad que concuerdan? 1 milímetro no hace tanto. Entre bolsas de 4 a 6 sí, es importante. De 4 a 6 son 2 milímetros. Pero, a ver, si ustedes toman hoy, vamos a pensar en, acá hay menos de 1 milímetro de diferencia. ¿Lo ven? Menos de 1 milímetro, porque este es 1 milímetro, estos son 2 milímetros. Será 0,5, en medio milímetro. Entre aquellos pacientes que se cepillaban mal y aquellos pacientes que se cepillaban bien. No hay Entonces, una gran no hay. diferencia. clínicamente, No hay. si usted tiene un paciente que tiene 3 y dentro de 8 años tiene 4 de profundidad del sondaje, ¿es importante? No, No. Bueno, la respuesta clínica es no, no es tan importante. Mientras no haya sangrado, no es tan importante. Pero entonces la pregunta que me queda a mí hacer es, a ver, ¿es lo mismo que un paciente se cepille bien y no se cepille bien? Porque si no es tan importante y la diferencia es mínima, ¿qué importancia hay que no se cepille bien?
¿Se entiende la pregunta? No es los 8 escalones esto, ¿eh? Para que me tienen que... Dale, juéguense. Si les va mal, Sí, no, es no se pierden importante. el millón. Sí, es importante ¿Qué cosa? que se cepille bien. Pero, por ejemplo, este es en el caso si hablamos de una profundidad de sondaje de 3 a 4, pero si tenemos una profundidad de sondaje de 5 a 6, sí nos variaría en la accesibilidad al tratamiento, por ejemplo. A ver, si tienen 5 hoy y tienen 6 dentro de 8 años, ¿ustedes dirían que la enfermedad periodontal avanzó mucho en ese tiempo? No. 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 Pero Entonces, no tendría, no tendría, no yo sería lo más que les estoy relevante. diciendo, perdóname, yo lo que les estoy diciendo que la diferencia clínica en 1 milímetro, una cosa es la estadística y otra es la clínica. En relación a la clínica, la diferencia de 1 milímetro, en este caso, en un paciente después de 8 años de tratamiento, no hace a la cosa. Entonces la pregunta es, ¿por qué tengo los mismos resultados en aquellos pacientes que se cepillaban más o menos que aquellos pacientes que se cepillaban bien? ¿Se Pero entiende la esto pregunta? es solo en relación a profundidad del sondaje, por ahí es más relevante el nivel de inserción. Puede ser, sí, puede ser, pero en relación a la ¿Tenían terapia profundidad de del soporte esos sondaje, pacientes? ¿cómo? ¿Tenían terapia de soporte esos pacientes? Esta es la respuesta. Estos pacientes se veían cada 3 meses en forma estricta. Por lo tanto, ¿puedo suplir que un paciente, todos los pacientes que ustedes atienden se limpian espectacularmente bien los dientes? No. ¿Sí o no? No, ni ahí. No, la mayoría no. Bueno, la mayoría no. Entonces, si esto es así, si no se cepillan también, ¿tengo forma de suplir esta falta de compromiso con la higiene por parte de los pacientes? Y haciendo las citas de mantenimiento más frecuentes. Correctísimo, correctísimo. Entonces, a ver, siempre por supuesto que es mejor que el paciente se limpie muy bien, pero no todo el mundo tiene la misma habilidad manual. Por lo tanto, aquellos pacientes que no están tan motivados o que no están comprometidos o que no tienen esa habilidad para cepillarse también, los controlarán en periodos más pequeños para poder tener acceso a poder resolverle los temas. ¿Estamos? Vamos a ver en el nivel de inserción. Fíjense Claudio, que consulto. dale. ¿No? O sea, porque también depende, o sea, si al margen de que tenga o no la destreza como para... Se te corta, Daniela. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se le cortó. Así, se le cortó a ella, ¿no es cierto? Sí, Dale. me dice que tengo conexión inestable. Bueno, no, que si el paciente de por sí no tiene mucho compromiso o no compromiso, sino no tiene la destreza para poder hacer una buena... Ay, Daniela, qué bronca. No, se te corta. A buscar, porque necesita... Escribí la pregunta en el chat, Daniela. Sí, porque no te puedo seguir, Daniela, se te corta. Ok, ahí lo escribo. Dale. Bueno, entonces, en relación al índice al nivel de inserción, también vemos que no hay mucha diferencia en aquellos pacientes que se limpian más o menos, que es la línea roja, que aquellos pacientes que se limpian muy bien. Menos de medio milímetro, después de 8 años de tratamiento. Pero la diferencia está, ¿por qué no hay grandes diferencias? Porque a todos, tanto al que se limpia bien como el que no se limpia bien, los veían en forma estricta cada 3 meses. Por lo tanto, si algún paciente ustedes notan que no cumple con las cosas, con todas las normativas que ustedes están esperando en relación a los cuidados de su higiene y demás, Claro, de ahí la importancia será identificar también el paciente. por el tipo de supuesto. paciente. Porque por ahí uno en la sesión de, no sé, de reevaluación ve que mejoró todo, pero nada, que no solo valernos de eso. Ustedes piensen que ustedes van a tener la posibilidad de tener un vínculo muy profundo con el paciente. O sea, un periodoncista, ustedes no están eligiendo cualquier especialidad. Ustedes eligen una especialidad en la cual van a seguir viendo a los pacientes a través de los años. Tengo pacientes de muchos años de atención. Entonces, si ustedes hubieran elegido o cirugía o endodoncia, quizá viene el paciente una vez a hacer un tercero y después no viene más el paciente.
o viene a hacerse una endodoncia, si es que eligieron endodoncia, se hacen el tratamiento de conducto y después no lo ven más ese paciente. No, ustedes eligieron periodoncia, que requiere una presencia siempre de parte del paciente en el consultorio. Lo van a tener que seguir viendo. A ver, leo la pregunta de Daniela. En caso de que el paciente no tenga buena destreza, pero sí no tiene compromiso, quizá tampoco concurra la cita de mantenimiento, o lo vamos a buscar. Hay que estarle mucho encima. A ver, ¿qué les parece? ¿De qué depende que el paciente venga o no venga? Está bueno, Daniela, lo que preguntaste. Motivación. De La motivación que tengamos nosotros hacia ellos. De la motivación. ¿Y de qué depende la motivación? De nosotros. Depende de nosotros. ¿Creemos lo que le decimos o no? Tal cual, absolutamente. Si no hay un cambio en nosotros, no va a haber nunca un cambio en el paciente. ¿Que van a haber pacientes que no acepten esta postura? Y sí, que hay pacientes que de repente bajen la guardia cada tanto. No sé si alguno es o tiene algún familiar con diabetes. Bueno, a ver, a veces se zafan y comen lo que no tienen que comer. Y sí, somos seres humanos. A veces no cumplimos con todas las normativas que quisiéramos cumplir, que deberíamos cumplir. Pero bueno, estaremos encima. A ver, si lo vamos a buscar al paciente, no lo vamos a buscar, pero después le voy a contar la estrategia que tenemos para que el paciente vuelva a la consulta. Después Perdón, Clau, ¿puedo hacer un aporte? Claro que sí, Marian. Bueno, a mí me pasa que yo tengo muchos pacientes de mantenimiento de muchos años y, por ejemplo, a veces me pasa que, no sé, acomodando fichas que tengo que guardar en las carpetas o lo que sea, encuentro pacientes que hace mucho no tienen y más de una vez lo he hecho de escribirle al paciente y decirle, che, hace bastante que no venís al mantenimiento. Me pasó el otro día con uno que literalmente no lo veía desde el año 2014. Le digo, Fer, hace mucho que no venís. Le digo, decime que te estás atendiendo con otra persona. Y me dice, no, vos fuiste la última que me vio las encías. 2014 lo había visto yo. Entonces, ¿qué hice? Le digo, ya mismo te venís a ver, porque aparte era un paciente que tenía una periodontitis severa. Nada, me vino a ver, gracias a Dios tenía una higiene impecable, porque lo que sí había hecho era, se había aprendido a cepillar muy bien, y por suerte no había habido un avance de la enfermedad. Pero yo en particular, a veces hago esto de pacientes que por ahí desaparecieron por mucho tiempo, les mando un mensaje y se los recuerdo, y los pacientes la verdad es que muchas veces lo agradecen porque, nada, se cuelgan, y si está dentro de las posibilidades no está de más hacerlo, digamos. Está bueno. Después vamos a tener un espacio donde vamos a charlar de las estrategias que hacemos para que los pacientes vuelvan. O sea, recuerdan que una de las preguntas que nos hicimos es si vuelven los pacientes. Entonces vamos a tratar de responder todo esto en ese momento. Pero está bien que se planteen estas dudas. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, si son eficaces las sesiones de mantenimiento, evidentemente esta bibliografía nos muestra que sí, que son eficaces. Son trabajos de muchos años, con trabajos serios, confiables, no es un paciente, sino son muchos pacientes evaluados, y vemos que sí, son eficaces. Vamos a ver qué pasos técnicos, qué hacemos en una sesión de mantenimiento. Vamos a ver la secuencia clínica, entendiendo que el mantenimiento no es una profilaxis, no es lo mismo. La profilaxis o la limpieza que ustedes van a hacer no es lo único que hacen en una sesión de mantenimiento. Y vamos a ver qué otras cosas hacemos. Y les voy a mostrar este caso, que es un caso muy viejito que hicimos en la universidad, en la UBA, cuando estábamos trabajando todavía en la UBA, que ya hace unos cuantos años que no estamos, pero me pareció interesante, porque es un defecto óseo de 3 paredes óseas, con una pared vestibular, una pared proximal y una pared lingual. Y acá tenemos un defecto de 3 paredes. Radiográficamente se veía así, este defecto. ¿Qué hicimos? Colocamos un injerto óseo, y en ese momento pensamos que era bueno colocar una membrana. Esta era una membrana reabsorbible, que la suturamos, como si fuera una pollerita, la suturamos a los dientes vecinos con sutura reabsorbible.
Eso era lo que pensábamos en ese momento. Hoy por hoy, si coloco una membrana, como acá la única función que va a tener esta membrana es la contención del material de injerto, muy probablemente no la suture. Pero bueno, en aquel momento pensábamos eso. Este es el preoperatorio y este es el posoperatorio 15 meses después, donde se ve una matriz ósea, pero todavía están el material de injerto óseo después de 15 meses, incluido en esta regeneración ósea que hemos logrado en este lugar. O sea, ¿qué pensamos? ¿Qué mecanismo de curación pensamos que hay acá? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué mecanismo de curación ocurrió? Adaptación epitelial con relleno óseo. Relleno. Eso es lo que pensamos nosotros también, que hay adaptación epitelial más relleno óseo. La única forma de saberlo realmente sería sacando todo eso en bloque y haciendo cortes histológicos, cosa que no vamos a hacer. Fíjense en la radiografía, posoperatoria 15 meses. Como acá se ve que esto está regenerado, aunque se ve que es algo distinto, tiene otra radiolucidez o radioopacidad que esta parte que es el tejido óseo habitual del paciente. Evidentemente hay otra cosa, pero esto me sirvió para rellenar este defecto óseo y lograr una marcada disminución de la profundidad del sondaje en la zona. O sea, es un muy buen mecanismo de curación. ¿Por qué les muestro este caso? Porque la secuencia de tratamiento está basada en este caso, las fotos que van a ver. Según la Academia Americana de Periodontología, una sesión de mantenimiento debería durar de 45 minutos a 1 hora. Y esto dependerá del número de dientes que tenga el paciente, de cuánto coopere el paciente, si es eficaz con su higiene, cómo está su estado sistémico, que los diferentes sitios, el acceso me brindan a la instrumentación. Antes hablamos sobre la lesión de bifurcación, lo difícil que puede ser raspar las caras a las que no tengo acceso en las lesiones de bifurcación. También dependerá de la historia de su enfermedad periodontal, o sea, no es lo mismo aquel paciente que nos vino a ver hace algunos años con una enfermedad periodontal muy severa, a aquellos pacientes que vinieron con periodontitis leves. Y también como las profundidades de los diferentes surcos en la boca, la profundidad del sondaje que tenga este paciente. Lo primero que vamos a hacer es evaluar la ficha sistémica de la que ya hablamos. ¿Se acuerdan que hablamos del hombre de Vitruvio? Y dijimos que tengo que considerar, si considero a aquel paciente periodontal como un ser integral, que no solamente tiene periodonto, sino que tiene todo un organismo que está involucrado, tengo que saber si hubo cambios en su historia clínica, en su ficha sistémica. Bueno, y empezamos a atender al paciente. Y acá vemos, primero el diagnóstico visual. A ver, ¿qué ven acá? Si tuvieran que describir lo que ven, ¿qué ven? ¿Ven dientes? ¿Ven encías? Vamos, presencia, por favor. Escasa encía insertada. Poca encía insertada. ¿Qué más ven? Retracción gingival, no se ve inflamación. Bien, o sea, así viene a la consulta. Parece fibrosa. Parece, sí, no se ve gran inflamación, no hay o sea, lo componente fibroso es de salud, digamos, no hay edema. Entonces, pero se ve esta situación, retracción en la zona de las papilas, agujeros negros, en esta zona, acá. La zona operada es esta de acá, la que les mostré. Entonces hacemos el diagnóstico con sonda, colocamos la sonda en el sitio que hemos operado, la profundidad del sondaje es 3 milímetros y no sangra. Pero no vamos del otro lado y vamos al incisivo lateral, vemos que hay 4 milímetros, esperamos unos segunditos y vemos sangrado del sondaje positivo. ¿Hacemos lo mismo en los sitios que sangran que en los sitios que no sangran? La respuesta es no. Entonces dejo registrado los sitios donde sangra, que ahí voy a tener que tener diferente actitud. Después de eso voy a hacer un control de placa. ¿Qué resultado? Este es con el revelador doble tono. ¿Qué resultado les da este control de placa?
Que es ¿Qué necesario dirían? mejorar la limpieza proximal. Exactamente, que veo que las caras libres están bastante bien, pero en proximal no está tan bien. Fíjense cómo la acumulación de placa que hay en las caras proximales de estas piezas. Entonces, en este caso, haremos un índice O'Leary y veremos el número de caras marcadas por 100 sobre el número de caras totales. Y esto me da un porcentaje que tengo que aspirar a que sea menor o igual a un 20%. En este caso, por ejemplo, es un caso de ortodoncia. Esta es una foto que me dio la doctora Julia Harfing. Fíjense cómo por debajo, cómo hace un paciente para limpiar las caras palatinas de estos brackets linguales, con la aparición de la ortodoncia lingual. Muy difícil limpiar acá abajo, acá abajo. Diferentes si estos brackets son más chiquitos, que nos permiten que el paciente tenga acceso a esta zona. O sea, con el tratamiento odontológico que haga, sea ortodoncia, sea corona, lo que sea, necesito generar las condiciones para que el paciente se pueda limpiar. Si no, le estoy vendiendo un tratamiento de ortodoncia y de regalo va la enfermedad periodontal. Y en muchos casos necesitas un ejército de limpiadores con todos estos brackets que ustedes tienen acá, para poder eliminar esta placa que se acumula. Pero tengo que tener esa consideración, que necesito ser muy eficaz con el tema de la higiene. Entonces utilizaremos los elementos de higiene que resulten adecuados. Usaremos palitos o utilizaremos cepillos interdentarios, y esto fue lo que hicimos con este paciente. Verificamos la higiene y cambiamos los elementos. Él usaba palitos, cambiamos, como hay espacios que se han agrandado, usamos cepillitos interdentarios. Siempre que ustedes pueden, tratarán de usar el elemento que se adapte a ese espacio interdental que tienen. Luego de esto, vamos a eliminar placa y cálculos que tengamos. En los sitios donde no sangraba, igual voy a eliminar la placa y los cálculos que haya en los sitios. O sea, voy a hacer como si fuese un raspaje suave, muy suavecito, sin tratar demasiado la raíz, pero trato de eliminar el contenido bacteriano que haya en cada surco. ¿Cuál es el fundamento de esto? O sea, si yo elimino el contenido bacteriano del surco a este paciente, para que se forme una placa periodontogénica en este lugar, necesito que haya una secuencia bacteriana que se va transformando y se va complejizando a lo largo del tiempo. ¿Qué significa? Primero viene la bacteria A, una vez que está la bacteria A, viene la bacteria B, y así sucesivamente hasta que vienen las bacterias P, que son las patógenas, por ejemplo. Bueno, si yo corto la cadena de la sucesión bacteriana, va a tener que venir de nuevo la bacteria A y después la bacteria B, y así sucesivamente hasta que vuelve a ser una placa periodontogénica. O sea que limpio los sitios que están sanos igualmente, sin raspar profundamente, pero los limpio igualmente, todos los surcos de la boca. Pero en los sitios donde hay sangrado, voy a dar anestesia y voy a raspar. Porque si hay sangrado es que hay una respuesta inflamatoria. Estoy seguro que cuando hay una respuesta inflamatoria hay pérdida ósea. ¿Qué les parece? No, pero hay un riesgo. Hay un riesgo, exactamente. Nunca puedo decir que si hay un proceso inflamatorio hay pérdida ósea. Pero sí, para que haya pérdida ósea tiene que haber un proceso inflamatorio, si no, no hay pérdida ósea. Por lo tanto, voy a raspar los sitios en cuestión, después voy a pulir, pero pulo las superficies libres y pulo los espacios interdentarios, con palitos, con hilo, con lo que ustedes quieran, con cepillitos. El consumo de brochitas en mi consulta es enorme. Pulo las superficies dentarias y así me queda. Y una vez que estoy así, voy a aplicar flúor. ¿Por qué tengo que aplicar flúor? ¿Qué les parece? La sensibilidad y para refuerzo del huésped. ¿Y por qué en un paciente periodontal aplico flúor? Por el pH crítico del cemento.
digamos que la superficie de cemento es una superficie mucho más susceptible a la formación de caries. Recuerden que la mineralización del cemento es muy inferior a la mineralización del esmalte. Por lo tanto, un paciente con cemento expuesto es mucho más susceptible a las caries de cuello y a las caries. Por lo tanto, cada vez que el paciente vamos a hacer una sesión de mantenimiento, vamos a tratar de remineralizar con flúor. En este caso, lo que se usa, está usándose barniz de flúor. También se puede usar gel de flúor. El barniz de flúor lo que tiene es que funciona a un pH 7, tiene mucha carga de flúor, es mucho más alta que la carga que tiene de flúor el gel, pero porque no produce un intercambio con el medio como el gel, que es ácido. El flúor tiene pH 7, el barniz de flúor. Por lo tanto, debe tener alguna sustancia que lo hace fijarse a la superficie del diente para que pueda provocar el depósito de iones de flúor dentro de la superficie dentaria. Esto se logra con el barniz porque queda pegado a la superficie dentaria. Preoperatorio, posoperatorio a los 30 días. Profundidad de sondaje 4 en el preoperatorio, sangrado positivo. Y en el posoperatorio, después de 30 días, tenemos profundidad de sondaje 2 y sangrado negativo. Muy bien. Seguimos. Entonces, ya vieron todos los pasos que tiene una sesión de mantenimiento. Vamos a ver qué frecuencia, con qué frecuencia la hacemos. Y ustedes ya dijeron algo de todo esto, que la frecuencia depende fundamentalmente de los factores de riesgo. Y tenemos factores de riesgo bacterianos, que son las bacterias que están, depende de las bacterias que estén presentes en el lugar, voy a tener mayor o menor riesgo. Pero también hay otros factores, como factores del huésped, como es la edad, si hay enfermedades sistémicas, si está tomando alguna medicación, si hay factores hormonales, si hay avitaminosis, si hay una disminución de la respuesta inmunológica. Estos son factores del huésped. Y hay también factores del medio ambiente, como por ejemplo el tabaco, el estrés, la mala higiene oral, si el paciente tiene factores retentivos de placa, o sea, no es lo mismo un paciente que tiene coronas que un paciente que tiene sus dientes naturales. Y algunos autores han encontrado que aumenta, cuando hay un proceso inflamatorio, aumenta la temperatura subgingival, por eso figura acá. O sea, dependiendo de qué factores de riesgo tenga el paciente, o cuántos factores de riesgo tenga el paciente, van a tener mayores posibilidades de generar enfermedad periodontal. Y acá tenemos esta imagen, que es la que ustedes les llegó ayer por mail, y les pedí que impriman. ¿La tienen todos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora les voy a contar un poco de qué se trata este dibujito, esta araña. Se llama así, araña de Tonetti. Lang y Tonetti fueron lo que le hicieron. Y le hicieron como para dar una fundamentación bibliográfica a cuánto tiempo tengo que tener entre sesión y sesión de mantenimiento. Y esto dependerá del riesgo periodontal. Aquellos pacientes con más riesgo van a tener visitas de control de mantenimiento más seguidas. Aquellos pacientes de menor riesgo pueden venir en espacios más alejados. ¿Bien? Bueno, ahora voy a tratar de explicarla y cualquier duda que tienen, me la preguntan. ¿Estamos? Primer punto que ellos consideran. La guía para establecer la frecuencia. Después del tratamiento, vemos. Un punto es la profundidad de sitios con sangrado de sondaje positivo. ¿Cuántos sitios sangran? ¿Qué porcentaje? Si tiene hasta un 10% o 9%, ellos consideran, no sé exactamente por qué el número es el 9, pero tiene que ver con temas estadísticos, están en bajo riesgo. Bajo riesgo es lo que entra dentro del cuadradito verde. Mediano riesgo es cuando entran dentro del cuadradito rojo, cuadradito hexágono rojo, y alto riesgo es cuando superan esta situación de la línea roja. Muy bien, entonces,
porcentaje de sitios con sangrado de sondaje positivo. Claudio, perdóname, que me Sí. perdí en algo. Sí, claro. ¿Estos índices son los índices iniciales antes de empezar el tratamiento o los índices que se toman el día de la sesión de mantenimiento? No, es cuando terminan ustedes el tratamiento, evaluarán estos índices y determinarán cada cuánto tienen que ver a los pacientes. Son los índices de la evaluación. Exactamente, en la evaluación. Posterior al mantenimiento. ¿Cuántos sitios tengo? Terminemos esto. Lo que me preguntaste. Sí, son los sitios tomados después del tratamiento. O sea, porque lo que quiero ver es cada cuánto voy a citar a este paciente. ¿Bien? Claudio, o sea, cuando lo trato al paciente y le doy el alta. Y ahí Exactamente. determino. Termino, exactamente. Voy a determinar cada cuánto lo veo. Entonces, porcentaje de sitios con sangrado al sondaje positivo. ¿Cuántos sitios tiene profundidad de sondaje mayor o igual a 5 milímetros? Pará, me estoy equivocando. Discúlpame, Carola, me estoy equivocando. Es el preoperatorio. Sí, pues, claro, Sí. si tiene sitio No, con me- sangrado no me le puedo dar confundí. el alta. Por supuesto, tenés razón, me confundí yo. Pido disculpas. Esto es el preoperatorio. ¿Bien? ¿Subsanado? Sí, perfecto. Entonces, porcentaje... O sea de que sitios con- entonces esto se determina en el mismo momento en que uno diagnostica al paciente. Absolutamente. ¿Cada cuánto lo Al voy a inicio. citar a este paciente? En el inicio del tratamiento. Esto, a ver, me parece bien, antes de seguir explicando esto, les quiero hacer un comentario. ¿Son compartimientos estancos esto? O sea, aquel paciente que yo decidí que tiene un alto porcentaje de posibilidades de volver a enfermarse. O sea, que el riesgo periodontal es alto. ¿Va a ser siempre un paciente con riesgo periodontal alto? No, No, Desde ya puede que no. cambiar. es grado o no, que puede variar. Absolutamente. Esto varía, porque si aquel paciente que empezó con riesgo alto y después de verlo varias veces, no veo que se estabiliza su sangrado del sondaje, se estabiliza a valores normales los otros ítems que tenemos que evaluar, es un paciente que lo veré en periodos más prolongados. Quizá en una primera etapa lo veo en periodos más cortos y después voy alargando esos periodos según la respuesta del paciente. A ver, también entran en juego cuestiones que hacen a la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, un paciente que está comprometido con el tratamiento inicialmente responde muy bien. Pero todos tenemos problemas y nos pasan cosas. Entonces, hay algo, o tenemos alguna enfermedad, o tenemos un familiar con algún problema. ¿Voy a funcionar de la misma forma? ¿Mi organismo responde de la misma forma? Desde ya que no. Por lo tanto, aquellos pacientes que en la sesión de mantenimiento noto que están bajando su capacidad de respuesta frente a la agresión bacteriana, y lo controlaré más seguido. Y si vuelvo a encauzarlo dentro de un estado de salud después de un par de sesiones que lo controlé más seguido, alargaré las recitaciones. ¿Se entiende? Claudio, y ayer los chicos que presentaban los casos y presentaban este dibujito, ¿era siempre del inicio o uno lo puede hacer después de vuelta? Lo podés hacer de nuevo y corroborar cómo cambió, por supuesto. Esto es para saber, es una guía que está para saber cada cuánto cito a los pacientes de mantenimiento. ¿Cómo hago? ¿En qué me baso para saber en qué lo cito? Esto es un cuadro que ellos hicieron, pero realmente uno hace este cuadro de forma, o sea, lo hace en la cabeza de cada uno para saber cada cuánto lo cito. Yo no voy a citar a un paciente que tiene alto riesgo hoy, si no tiene alto riesgo después de un tiempo, yo lo sigo viendo durante 2 años, y el paciente no aumentó el porcentaje de sitios, respondió bien al tratamiento, está comprometido con su higiene, ¿para qué lo voy a seguir viendo tan seguido? Lo veo cada 6 meses. Aquel paciente tiene más riesgo, lo veo cada 3 meses. O sea, esto es para darle un soporte científico, para eso se creó esta araña, un soporte científico para determinar la frecuencia de mantenimiento de los pacientes según el riesgo que tengan. Claudio, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. A mí en la clínica me tocó una paciente con 2 dientes y como, no sé, 16 implantes.
Sí. O sea, no aplicaría para esta. ¿Por qué? No sé, porque no sabría cómo llenarlo. Bueno, vamos a ver cómo se llena. Pero sí, los implantes los llenás de la misma forma que llenás los dientes. O sea, no va a haber diferencia. Vamos a ver cómo se llena esto y vemos qué inconveniente me da la presencia o no de implantes. ¿Dale? No, dale. Bueno, entonces vamos a explicar cada uno de estos ítems. Entonces, el primero que conté es el porcentaje de sitios con sangrado de sondaje positivo. El segundo ítem es la profundidad de sondaje mayor a 5 milímetros. ¿Cuántos sitios hay? ¿Hay 2 sitios? ¿Hay 4 sitios? ¿Hay 6 sitios? ¿Hay 10 sitios? ¿Qué cantidad de dientes perdió el paciente? Esta pérdida no solamente es por un tema periodontal, no funciona igual una boca que ha perdido 10 dientes, aunque sea por caries, que ha perdido 2 dientes. No es exactamente igual la respuesta que otorga esta boca. Por lo tanto, cantidad de dientes perdidos es otra de las cosas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el porcentaje de nivel de inserción con la edad del paciente. Esto lo voy a explicar en detalle ahora, porque es una cuentita que hay que hacer. Otro, si hay patología sistémica. Por ejemplo, un paciente con diabetes es un paciente desde ya considerado de alto riesgo, porque se ve que la enfermedad periodontal, en relación a la diabetes, es una relación directa. Por lo tanto, aquellos pacientes con enfermedad, con diabetes, son aquellos pacientes que van a responder peor al tratamiento periodontal y van a tener un riesgo mucho mayor a padecer esta enfermedad periodontal. Pero ahí no hay distinción. No ¿Ahí hay que se toma? distinción. ¿Solo diabéticos o No, cualquier alteración sistémica ya es considerado? Cualquier alteración sistémica que tenga alguna connotación periodontal. Por ejemplo, la diabetes. ¿Está? O un paciente que está, por ejemplo, un paciente que está tomando drogas anticonvulsivantes, va a generar agrandamientos gingivales, y estos agrandamientos gingivales tienen relación directa con la acumulación de placa. Por lo tanto, si a un paciente que toma medicación anticonvulsivante yo lo veo en periodos más acotados, voy a poder eliminar la placa y la posibilidad de recidiva de estos agrandamientos gingivales va a ser menor. O sea que un paciente que está tomando medicamentos que actúan directamente sobre los tejidos gingivales va a considerarse como de más alto riesgo. Y el último... Claudio, y ahí que... Sí. No, Perdón, dale. En sistémicos, Sí. no hay una escala, o sea, No. ¿qué ponemos? Solo. Solo si tiene riesgo sistémico, porque, por ejemplo, volvemos a decir, el tema de la diabetes es un paciente con riesgo sistémico alto. ¿Bien? Y el último punto es fumar. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Y el último punto es fumar. Aquel paciente que no fuma es bajo riesgo. Un fumador social también entra en bajo riesgo. Mediano riesgo es aquel que fuma menos de 20 y más de 10. Y más de 20 tiene alto riesgo. Una vez que tenemos toda esta información completada, si tengo todos en bajo riesgo y hay solo uno que va a mediano riesgo, ese paciente es considerado de bajo riesgo. Si un paciente está todo dentro de mediano riesgo, bajo o mediano riesgo, o tiene 2 elementos que van a mediano riesgo, ese paciente es de mediano riesgo. Un paciente que tiene un elemento fuera de mediano riesgo, o sea que ya llega a alto riesgo, uno solo, es mediano riesgo. Si tiene 2, es considerado de alto riesgo. ¿Se entendió o hice un merengue bárbaro? Se entendió. Se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Bien. O sea, que... un Dale. solo elemento en la categoría más alta no determina, sino que 2 elementos como mínimo.
Perfecto, Carola, es así. Ahora voy a explicar este que es el más complejo de entender. ¿Todos estos se entendieron, los 5 restantes? Sí. Yo tengo una consulta. ¿La pérdida de diente es indistinta si es por caries o enfermedad periodontal? Perfecto. Indistinto, porque una boca con menos dientes va a tener una respuesta diferente que una boca con gran cantidad, con todos los dientes puestos. La respuesta de esa boca es diferente. Así que no importa si fueron por causas periodontales o no. Bien, entonces, para hacer un pequeño repaso. Porcentaje de sitios con sangrado del sondaje positivo. Profundidad de sondaje de más de 5 milímetros. Eso está explicado. La cantidad de dientes perdidos, sean periodontales o no, sea por caries. Si hay patologías sistémicas que tengan relación con las patologías periodontales. Y el hábito de fumar. Todo esto me hace ver si entro en bajo, que está dentro de la línea verde, si es mediano riesgo, que es hasta la línea roja, y más alto riesgo si supera la línea roja. Si alguno de estos ítems, si es uno solo que pasa de bajo a mediano, es bajo. Si hay dos, es mediano. Si tengo en mediano riesgo, pasa uno solo, sigue siendo mediano riesgo. Si pasan dos a alto riesgo, ya ese paciente es de alto riesgo. Aquellos pacientes que de bajo riesgo los citaré en periodos aproximados de 6 meses. Aquellos de mediano o de alto riesgo, manejaré cifras, recitaciones de 3 o 4 meses. Bien, vamos a explicar lo del nivel de inserción y la edad. El nivel de inserción con la edad lo que hace es establecer qué porcentaje de hueso se perdió en relación a la edad. Por ejemplo, un paciente que perdió 2 milímetros y tiene 50 años, es bajo. Vamos a hacer la cuenta ahora, pero igualmente les cuento, es bajo. Un paciente que perdió, vamos a poner 5 milímetros. Si un paciente de 70 años perdió 5 milímetros, perdió poco, porque en 70 años ha perdido solo 5 milímetros. Si un paciente de 20 años perdió 5 milímetros, perdió un montón, porque la expectativa... Es lo de grado, la cuenta de... ¿Cómo? Para determinar el grado, ¿no? La cuentita que se hacía para determinar el grado. Exactamente. Es ¿Esto lo vieron? Indirecta. Es la posibilidad que ustedes tienen de establecer un riesgo según la cantidad de tejido perdido, o sea, el porcentaje de nivel de inserción, dividido la edad. En el sitio más afectado. En los sitios más afectados. ¿Esto ya se los dio Mariel? Sí, Esa en fue la la clasificación. ¿Cómo determinar el grado? Claro. Bueno, para perfecto. determinar el grado. ¿Y la cuentita la saben hacer? Sí. Sí. O sea, bueno, por las dudas, para aquellos que no se acuerdan, si toman una radiografía, en la bibliografía figura que una radiografía bite-wing se estima por milímetro es un 10%. En una radiografía periapical, del total de la raíz se evalúa, de ese total, el porcentaje. Por ejemplo, si hay un 10% perdido o hay un 50% perdido de pérdida ósea en esa superficie, en ese sitio. Y se toma el sitio más profundo. Por lo tanto, un paciente que perdió 4 milímetros por ejemplo, en el caso de la bite wing, si perdió 4 milímetros si tiene 40 años, uno establece que 4 milímetros es un 40%. En 40 años, la cuenta va a ser que el porcentaje de nivel de inserción dividido la edad va a ser 1. Por lo tanto, ese paciente está entre mediano y rozando el alto, su riesgo va a ser mayor. Un paciente que perdió 2 milímetros en 40 años
tendría 20% dividido 40, es 0,50. Un paciente que perdió menos, 1 milímetro en 40 años, estará en 0,25, sería de bajo riesgo. O sea que la cuenta es, si tomo el porcentaje, es ese porcentaje nivel de inserción dividido la edad. Un paciente que perdió 6 milímetros en 30 años, la cuenta me daría 1,5. Por lo tanto, es un paciente de alto riesgo. ¿Se entiende esto? ¿Lo tienen claro? Sí. ¿Todos? ¿Algunos no lo Sí. entienden? A mí me costó horrores entenderlo, por eso se lo pregunto a ustedes. ¿Alguien no? Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver el caso de Mercedes. Mercedes tiene 47 años y concurre a la consulta porque nota que se le mueven algunos dientes y le está cambiando de posición. Donde más lo nota es en el sector de los dientes de adelante, especialmente en este incisivo, dice ella. Se señala la pieza 21. También aparecieron diastemas que antes no los notaba. Relata que fuma aproximadamente un atado de cigarrillos diarios, está muy preocupada por su aspecto estético y decidida a solucionarlo. Este es el caso de Mercedes. Fíjense, con la boca cerrada, como ella hay interposición, una interferencia en el labio inferior, ella lo pone a ese dientito por delante de este labio inferior. Estas son las radiografías y el cuadro clínico, la foto clínica de frente de Mercedes. Sector anterior, ahí tiene la profundidad del sondaje y el nivel de inserción, por vestibular y por palatino del sector anterior superior. Después lo ponemos en detalle para que ustedes lo vean. Este es el maxilar inferior, sector anterior. Sector de molares. Sector de molares izquierdo. Y una visión oclusal. Al sondaje, si bien tienen las mediciones, vemos que hay 6 milímetros en estos incisivos, 6 milímetros por palatino de este incisivo del 21, 9 milímetros en distal del premolar. Bueno, esos son los sitios más severos. Bueno, ¿quieren preguntarme algo? Yo les muestro las fotitos y ustedes van haciendo el dibujito dentro de la araña. ¿Les parece? Vamos a analizar cada uno de los ítems. ¿Están o se fueron? Acá estamos. Estamos. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, vamos a dibujar. Porcentaje de sitios con sangrado y sondaje positivo. Primer punto. A ver, en estos sitios, el sector anterior, hay 1, 2. Sector anterior inferior. Tengo 3, 4, 5, 6, 7. Sector de molares tengo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No veo acá porque acá tengo 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. ¿Quién tiene? Francisco, apagá, Francisco. ¿Cómo para silenciarlo?
No sé, me perdí en la cuenta. Iba Bueno, a 43. 44, 45, 46, 47, Ya está, pero 48, pasaste el 49. máximo. Pero pasaste el máximo ya. Cantidad, pero estoy hablando de porcentajes. Ah, Porcentajes, o sea, tengo 49 sitios de sangrado marcados acá. ¿Cuánto es la cantidad de sitios según la cantidad de piezas dentarias que tiene el paciente? Fíjense que tiene hasta el 8 en el maxilar superior, en el maxilar inferior falta el 8. Vamos a verlo en la radiografía. Tengo 49 sitios, ¿no? Momento. Acá. Tengo los 8. O sea, tengo un total de 31 piezas dentarias, de las cuales 31 por 4 son más o menos 120 sitios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tomando Sí. 4, ¿cuántos sitios fueron tomados? 4 sitios, porque en palatino lingual se tomó uno solo. Entonces, 31 por 4 son 120, de los cuales tengo aproximadamente de 120 sitios, voy a tener 49 sitios. ¿Qué porcentaje es? ¿El 40 puede ser? Puede ser, no se hagan la cuentita. Si tengo 120, ¿cuánto dije? 120 sitios en total. 40%. 40%. 40%. Bueno, ahí ya tengo la respuesta a la primera pregunta. Porcentaje de sitios, 40%. Profundidad de sondaje mayores a 5 milímetros. ¿Cuántas tengo? ¿Vemos las fichas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Tengo 52 sitios con profundidad de sondaje. O sea, ya me estoy pasando, ¿no es cierto? O sea, eso también entraría en alto riesgo. Pérdida de dientes. ¿Cuántos dientes perdió? Uno. Uno solo. Del sitio más profundo, nivel de inserción, porcentaje de nivel de inserción en relación a la edad. Vamos a ver las placas. ¿Cuál era el sitio más profundo? A ver. 10 tengo ahí. Me parece que el incisivo central superior era el sitio más profundo. No, a ver. No, tengo 7. 9, 8, 7, 7. El 47. Acá. En 47, en distal tengo 11 milímetros. A ver, vamos a ver esta imagen. Del 47 es este. 46, 47. Bueno, no se alcanza a notar muy bien en la radiografía. A ver, vamos a tomar de este. Perdón. Sí, o de este, que es más o menos parecido, este primer molar. Tomemos de este, que me da 9 también, y se ve mejor en la radiografía. Si tuviese con esta periapical que evaluar, ¿qué porcentaje de la raíz ha perdido inserción? El 60 más o menos. 60%. 60, Más del 70. 50%. Más del 50%, o sea, diríamos un 60%. ¿Qué edad tiene Mercedes? 47. 47, por lo tanto, 60%, calculando... 1,2, más de 1. 1,2. Ok, perfecto. Vamos al otro punto. ¿Tiene patologías sistémicas? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Vamos a ponerlo. No, fumaba. Está muy bien. El tema, cambiando. No hay patologías sistémicas. ¿Mm? Fuma Mercedes. O sea, los sistémicos iría
dentro de la baja. Fuma, Mercedes, ¿cuánto fuma? Y 20 cigarrillos por día. Un atado, o sea, 20 cigarrillos. Por lo tanto, ¿dónde lo pondrían esto? ¿En qué riesgo? Alto. Alto. Perfecto. Alto. Muy bien, salimos de acá. Perdón. Uy. A ver, nos vemos. Pongan las cámaras, chicos. Bueno, ¿hicieron la arañita en con todos estos datos que tuvimos? A ver, muestren la arañita cómo quedó. A ver, no la veo, no la veo. Cristian, tenés que levantar un poquito. Estoy con lápiz. Bueno, la idea es que junten todos los puntos que ustedes tienen y hagan un rayado en el medio para ver la superficie que está rayada. Ahí está. María Noelia hizo esa. ¿La ven? A ver, otra. A ver si nos da lo mismo. Lo hice con lápiz, pero no sé, no se ve nada. No, no se ve, no se ve. Marcala un poquito más. O sombreala en el medio, algo, hace algo para que se note. Yo la hice como no y me dio más o menos parecido con A ver, esto. Carola, levantá un poquito que no se ve. Pero no se ve la zona sombreada. Sombreala para que se vea en el medio. Cristian, no se ve la zona sombreada. No la alcanzo a ver. Marcala en el medio. Rayalo en el medio. Ahí está la de Tommy, que se ve bien. A ver, Tomás, ¿dónde estás? No te veo, Tomás. Está el dibujito. Ah, ahí está el dibujito, tenés razón. Ven, ahí está, la de él se ve bien. A ver, perfecto. A ver. ¿Qué más? Carola, mostrame la tuya, a ver cómo quedó, a ver si se ve mejor. Ahí está. Bueno, la de Carola está un poquito distinta. ¿Ahí? Ahí, perfecto. ¿Ven cómo Claudio, le...? Sí. por lo que vi ayer en las presentaciones, hay como un sistema, hay una aplicación o un software que te lo hace. Todo esto Yo lo puede mandé ser. al grupo, Carola. Yo lo hice Ah, online. ¿lo mandaron al grupo? Sí, A lo ver. mandé al grupo y la hice así. Perfecto, excelente. Bueno, no importa que haya un software o no, lo que me interesa es que ustedes sepan cómo recabar estos datos y que puedan establecer, ustedes hacen hoy el dibujo, después será con un software que te lo hace, pero me interesa que ustedes sepan qué datos tienen que recabar, cómo queda el dibujito, para después con el software poder hacer lo que ustedes quieran. Bueno, esto la única función que tiene esto es tratar de dar un soporte científico a la decisión de cada cuánto hago las sesiones de mantenimiento. Como vieron el caso de esta paciente, de Mercedes, es un caso que requiere controles periódicos estrictos, porque tiene varios puntos donde es alto el riesgo que ella tiene. Por lo tanto, es considerado un paciente de alto riesgo periodontal. ¿Bien? ¿Quieren preguntarme algo con esto? Parece que no. Muy bien. Y y entonces, alto riesgo cada 3 meses, mediano riesgo. Exactamente, alto riesgo entonces. Vamos a ver. Les muestro el caso de Mercedes y después terminamos de decir esto. Bueno. Fíjense, con Mercedes lo único que se hizo es raspaje alisado. No se hizo ninguna técnica quirúrgica. Miren cómo es el cuadro. Cómo bajaron la profundidad del sondaje. El 18 sigue habiendo alto. Muy bien. O sea que en un paciente de bajo riesgo lo veré cada 6 meses. En un paciente de mediano riesgo lo veré cada 3 a 4 meses y alto riesgo máximo cada 3 meses. Muy bien. Este es el caso. Todo bajo Perdón. riesgo.
y Sí. hay uno de mediano riesgo y uno de alto. Ajá. Se considera, a ver, si vos pasás, si tengo uno solo en el compartimiento siguiente, digamos, no alcanza. Pero si tengo dos, como me estás diciendo en este caso, y uno es alto riesgo, o sea que pasó por mediano y se fue a alto, y el otro es mediano, tengo dos en mediano. Por lo tanto, ese paciente es de mediano riesgo. Perfecto. Gracias. ¿Bien? Genial. Perfecto. Vemos entonces acá Marcela. Acá la tienen a Marcela. Marcela tiene algunos factores de riesgo que estaría bueno charlarlo con ustedes. A ver, estos factores de riesgo son: Marcela está en tratamiento de ortodoncia. ¿Es un riesgo la ortodoncia? Sí, ¿Por qué? Un control de placa. el Sí. factor retiene placa bacteriana. Absolutamente, muy bien. Entonces, un paciente con ortodoncia tengo un riesgo más elevado. Segundo punto. Marcela no tiene encía insertada en algunos sitios. Fíjense, la mucosa llega hasta casi la encía marginal. No hay casi encía insertada. ¿Es un riesgo la falta de encía insertada? Sí. ¿Por qué? Hay menos no está protegida la encía libre ¿Por qué? ¿De qué no está protegida? de los movimientos de fonación muscular, Perfecto. digamos. Perfecto. Bueno, Acuérdense que la hay encía mayor probabilidad ¿De qué? de retracción. De recesiones. Estoy totalmente de acuerdo. Acuérdense que la encía insertada es el cinturón de seguridad que tiene esa encía con respecto al diente. Es como un cinturón de seguridad. Por lo tanto, los movimientos de masticación, fonación, gesticulación del paciente no se van a ver traducidos o no se van a ver llevados al margen gingival. Si cada vez que el paciente habla se mueve el margen gingival, la posibilidad de penetración bacteriana en ese sitio y con la consecuente retracción, progresión de la enfermedad es mayor. Pero ustedes, a ver, con todo esto, una cosa más que me olvidaba. Marcela tiene síndrome de Sjögren. Por lo tanto, tiene una disminución marcada en la cantidad de saliva y lágrimas, por ejemplo. Hace poco, cuando me había venido a ver, había tenido una úlcera de córnea producto de la falta de secreción lagrimal. Esta es la realidad de Marcela. Ahora bien, ¿ustedes pueden decirme que Marcela está enferma? No. Me parece. No. ¿Por qué no? Y porque otras cosas determinan si está enferma. Estos son ¿Qué? factores de riesgo. Factores de riesgo, exactamente. Son probabilidades, no son certeza de enfermedad. A ella le falta el factor de riesgo principal, que es la presencia de placa bacteriana. Ella es muy cuidadosa con su higiene y tiene, por suerte, lo tiene muy controlado el tema de su placa. Por lo tanto, Marcela, por más que ella tenga un montón de factores de riesgo, esto no significa que tenga enfermedad. Fíjense, Marcela, 3 años después de la ortodoncia, tuvo una retracción acá, porque la inserción de este frenillo estaba alta, se lo quisimos operar en un par de ocasiones, ella no tenía ganas de operarse y decía que se iba a controlar, que iba a seguir viniendo. Y así está Marcela 3 años después. ¿Por qué está tan bien Marcela? Porque le falta el principal factor de riesgo de la enfermedad, que es la presencia de placa bacteriana. Y acá algo filosófico. ¿Vuelven los pacientes? ¿Qué les parece? Siempre y No, cuando perciban si que están- es un problema, o sea, que están teniendo una enfermedad, si no, como que no lo... A Yo ver. creo que si están contentos o ven resultados en el tratamiento, sí vuelven. Ajá. ¿Qué Están opinan? motivados. Yo Si creo están que, motivados. A ver. ¿qué yo creo opinan? que, claro, coincido con la motivación un poco
de lo que Sí, le digamos nosotros. Pero ¿qué Un poco. piensan? ¿Vuelven? ¿Vuelven o no vuelven? Si están motivados, no sean ambiguos. Quiero respuestas. ¿Vuelven los pacientes? Sí, sí ¿Están motivados? Sí. Sí, no siempre. Por ahí vuelven Vuelven y no cuando- quieren lo que- pero bueno. Vuelven cuando les pasa algo. Vuelven cuando les pasa algo. A ver. ¿Alguien quiere opinar algo en relación a esto? No, y a veces cuando no notan el cambio para bien y que es algo útil para ellos. Si no notan el cambio, ¿qué significa esto? No entendí bien lo que quisiste decir. No, que a veces cuando notan resultados positivos, eso los motiva a venir más a la consulta. Ajá. Al mantenimiento. Bien, les cuento, voy a compartir de nuevo pantalla y les voy a mostrar algo para que pensemos juntos. A ver. Este mismo pregunta se lo plantearon un montón de autores, si volvían o no los pacientes a las sesiones de mantenimiento. Entonces, el primero que se lo planteó, por lo menos que lo plasmó en un artículo, fue en el año 1984. Wilson y colaboradores plantearon esta duda. ¿Vuelven los pacientes? Entonces, ¿qué hizo Wilson? Tomó fichas, un periodoncista de muchos años, tomó la ficha de sus pacientes y se empezó a mirar quiénes venían y quiénes no venían a las sesiones de mantenimiento. Y Wilson hizo un trabajo en base a esto que se llamó Aceptación de la terapia de mantenimiento en la práctica periodontal privada. ¿Qué hizo Wilson? Dividió a los pacientes en 3 grupos. Llamó compliance completo a aquellos pacientes que volvían a la consulta, suponete, en 10 años, tenían que venir cada 6 meses, volvieron 20 veces. Eso lo llamó compliance completo. Aquellos pacientes que tenían que venir 20 veces en 10 años y vinieron entre 10 y 15, más o menos, lo llamó compliance errático. Y aquellos pacientes que se hicieron el tratamiento y no volvieron nunca más, lo llamó compliance nulo. ¿Conocen la palabra compliance? Es como el acatamiento, Aceptación, ¿no es? Exactamente. Es la aceptación de los pacientes de las indicaciones profesionales. No es solamente en periodoncia. Esta palabra se utiliza, también en, por ejemplo, en farmacología. Un paciente de compliance completo sería aquel paciente que ustedes le dan una dosis de antibiótico que tiene que tomar 1 cada 12 horas durante 7 días, por ejemplo, y el paciente cumple. Eso sería compliance completo. Compliance errático es aquel que no cumple exactamente y compliance nulo es aquel que no lo tomó nunca. Pero se utiliza en toda la medicina la palabra esta de compliance. Aceptación de las indicaciones terapéuticas del profesional sería. Y él vio, en el trabajo que hizo, vio que el 34% de aquellos pacientes que atendió tenían compliance nulo. Se hicieron el tratamiento, pero no vinieron nunca a las sesiones de mantenimiento. Compliance completo llamó a aquellos que cumplieron con todo, que fue un 16%. Y él vio que en compliance errático tenían el 49% de los pacientes estaban dentro de este grupo de compliance errático. ¿Qué opinan de esto? A ver, ¿cómo se sentirían ustedes con estos resultados? ¿Qué sería compliance errático? Aquellos que vinieron, pero no la cantidad de veces que tenían que venir. Por ejemplo, en 5 años, si vos le dijiste venga cada 6 meses, tendrían que haber venido 10 veces. Pero no, vinieron 6, 4, aquellos que vinieron pero no cumpliendo las indicaciones específicamente. Eso sería rápido. Hay muy baja adhesión. Ah, muy bien. Que hay poca adhesión. Muy bien. ¿Qué otra opinión tienen? Es que me sentiría mal, porque no. ¿Te sentirías quizá no mal, hubo Pía, una con buena estos resultados? motivación, no sé. Pacientes que no quedaron motivados o que no se le hizo el seguimiento. Ok, uno siempre puede ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Son las dos formas. Si yo considero Igual
que errático, discúlpame, que errático es el 49% y completo es el 16%, tengo un 65% de compliance. O sea, del 100% de los pacientes, 65 algo de bolilla me dio. ¿No es cierto? Pero bien, a partir de estos datos uno puede pensar qué es lo que le pasó a Wilson. Wilson se puso a pensar, no, esto lo tengo que modificar. No puede ser que yo llegue al completo solo en el 16, errático en el 49, porque tengo un 35 de pacientes que no me dieron más bola. A ver, ¿qué pasará? Bueno, él lo que se puso a pensar es no qué le pasa a los pacientes en relación a eso, sino que puede cambiar él. Esto me recuerda a las historias de aquellas parejas que dicen, no, yo lo voy a cambiar o la voy a cambiar, porque yo sé que con lo que yo pongo la voy a cambiar. Pero, a ver, ¿yo puedo cambiar a la gente? ¿Alguien pudo cambiar a alguien alguna vez? No. No, es difícil, ¿no, Lilian? Es difícil. Sí. Muy. Cambiar al otro es difícil, pero lo que uno sí puede hacer, y esto se produce cambios en el otro, es cambiar uno. Si uno cambia estrategias, seguramente el otro se va a posicionar distinto. Y esto lo pensó Wilson. A ver, ¿qué puedo cambiar yo para mejorar esto? Bueno, piensen que esto es del año 80 y pico, previo al Internet. Por lo tanto, él lo que hizo fue enviar cartas a los pacientes para recordarles que tenían que venir a las sesiones de mantenimiento. Por ejemplo, o llamó a los pacientes y los convocó. Y lo que hizo fue, voy a cambiar esta estrategia. El primer día que el paciente venga al consultorio, yo le voy a contar exactamente cómo va a ser mi práctica y que necesito que él venga a estas sesiones de mantenimiento, si no el tratamiento va al fracaso. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio de la charla que tuvimos hoy? Que esto se basaba en tres puntos. O sea, la salud periodontal se basa en 3 pilares. Un primer pilar que es el control de placa supragingival a cargo del paciente. Un segundo pilar del control de placa subgingival, que es todo mi tratamiento. Y un tercer pilar que son los controles periódicos o las sesiones de mantenimiento. Si hay un pilar que fracasa, ese banquito de 3 patas se cae. Por lo tanto, él lo dijo todo en el primer día. Y una vez que pasó el tiempo, en el año 93, o sea, 9 años después de presentar este trabajo, él hizo otro trabajo, que es los resultados del esfuerzo para mejorar la aceptación de la terapia periodontal de soporte en la práctica periodontal privada. En resumen, ¿qué puedo mejorar? Ver si mejora o no con los cambios que yo establezco. Y los resultados fue que el completo del 16% pasó al 32%. El errático siguió manteniéndose en aproximadamente el 50%. Y el nulo bajó. Por lo tanto, ese grupo de compliance completo del aumento lo obtuvo reduciendo la cantidad de nulos que hubo. Por lo tanto, él lo que comprobó que si hacía cambios él, podía generar cambios en el otro. A ver, ¿qué podrían cambiar ustedes o qué podrían mejorar ustedes para hacer de esta práctica que el paciente la acepte mejor, lograr un mejor compliance? ¿Qué les parece? Porque, por ejemplo, uno de ustedes lo que me dijo es que, bueno, si tienen problemas vienen y si no, no vienen. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué podría hacer para que ellos vengan? Yo te puedo decir lo que hago A ver qué hace María en el Noelia. consultorio. Dale. Más o menos lo mismo que hace este señor. Wilson, el de los panchos. Claro, le explico bien cómo va a ser el tratamiento, en Sí. qué consiste y en qué consisten los controles. Una vez Ajá. que tiene dado el alta, ya se va con un turno y yo se lo recuerdo, obviamente. Porque ¿Cómo se lo viene cada- recordás? Y ahora por WhatsApp, ¿no? Ajá. Te toca control y coordinamos un turno. Pero queda anotado en mi agenda que hay que llamar a ese paciente. Bueno, yo les cuento que esto que vos contás es algo parecido hago yo. Esto me lo decía la doctora Norma Snyder hace muchos años,
la doctora Norma Schneider fue una profesora adjunta de la cátedra de periodoncia de la UBA, con la cual nos formamos muchos de los que estamos hoy con ustedes. Ella me decía, Fuhrman, usted lo que tiene que hacer, me trataba de usted, Norma, y me decía, Fuhrman, lo que usted tiene que hacer es llamar a los pacientes y recordar, darles el turno, pero le digo, doctora, yo voy a llamar a los pacientes, van a pensar que el dentista necesita pagar la cuota, en ese momento tenían los chicos chiquitos, tiene que pagar la cuota del colegio, tiene que solventar sus gastos, van a pensar eso. Y ella me decía, no, al contrario, van a estar agradecidos. Bueno, y empezamos a utilizar este método. Y les cuento que los pacientes están agradecidos. Pero todo se plantea en la primera sesión, como dijo María Noelia. O sea, en la primera sesión el paciente sabe cada cuánto va a tener los controles, cuántas veces va a tener que venir, cómo se manejan ese tipo de controles, y que al terminar el tratamiento ya se va a llevar el turno para dentro de 6 meses, con día y hora, que yo se lo voy a recordar una semana antes. Yo en mi consultorio tengo este tipo de costumbre muy arraigada y muy manejada. O sea, se llaman a los pacientes para mantener el turno. Uno de los grandes problemas que hay en los consultorios médicos y odontológicos es la deserción, es la falta de los pacientes. Un paciente les clava un turno de 1 hora hoy, es 1 hora menos que ustedes pueden laburar con ese paciente, que están sentados sin hacer nada, pérdida de tiempo, y otro paciente que le están dando turno para dentro de 15 días porque no tienen lugar, está viniendo 15 días más tarde cuando ustedes lo podrían atender hoy. Por lo tanto, yo verifico todos los turnos de mis pacientes. Y le voy a mostrar un poco este caso, que es un homenaje a Norma Schneider. En el año 75, ¿habían nacido ya en el año 75? No. Uy, qué tristeza. Bueno, qué lindo. Son todos jóvenes. Bueno, Norma en el año 75 vio a este paciente, que es Luis. Luis vino a la consulta porque se le rompió una amalgama y le duele al comer. Esta es la radiografía seriada de Luis. Al hacer la ficha periodontal, vemos sitios con profundidad del sondaje muy elevados en este molar. También lesiones en este sitio, 5, no tan graves. Maxilar inferior, más afectado este sitio, que es este molar que estaba volcado. Bueno, en ese momento se dijo que era una periodontitis crónica, severa, así se diagnosticaba esta enfermedad, así se la llamaba. Severa en el sector 1 y leve en el maxilar inferior. Entonces, ¿qué se hizo? La motivación, se controló el biofilm supragingival con técnica de higiene, se le hizo las radiografías, el fichado, se pulió una corona que estaba alta, se raspó al paciente con anestesia y se evaluó porque había que hacerle un colgajo en la zona del 15 y 16, que era donde la profundidad del sondaje dificultaban el acceso con el raspaje convencional. Entonces se levantó un colgajo para raspar. Y luego los controles cada 4 o 6 meses, según como sea los factores de riesgo que tenía el paciente. Si controlaba bien su higiene y mejoraba todo esto, lo veía cada 6 meses. Si él venía y no estaba tan bien, lo veía cada 4 meses. Esto es lo que decidió Norma en aquel sector. Fíjense, esta es la radiografía después de la terapia básica y colgajo en el 16, y este es el posoperatorio 25 años después con la terapia de mantenimiento. Se cambió la corona esta en el 46 por una corona de porcelana, pero fíjense el estado de la salud de las encías de Luis después de 25 años de mantenimiento. ¿Funcionan las sesiones de mantenimiento? ¿Qué les parece? Sí, claro. Sí, muchísimo. Bueno, funcionan. Pero funcionan solamente porque se cumplen con las 3 patas que requiere el tratamiento periodontal. El control de placa supra, el control de placa sub y las sesiones de mantenimiento. Y les voy a mostrar otro caso, que es un caso de Laura, una chica que atendimos en la facultad, ahí en Maimónides hace unos cuantos años.
Vino la consulta con esas recesiones gingivales. Al hacer la medición, eran aproximadamente 6 milímetros de recesión gingival. Fíjense la altura del tejido óseo, o sea, las papilas por donde estaban, y ella sentía que esto se le bajaba cada vez más, porque al no haber encía insertada en este sitio, cada vez que ella movía o gesticulaba, todo esto se movía. Hicimos un injerto de tejido conectivo en aquel momento. Estas son las fotos del injerto obtenido en ese sector. Se llegó para cubrir todo este sector. Se tomó el paladar. A la semana la zona dadora. Al mes la zona dadora. La zona receptora a la semana. Y la zona receptora al mes. Con esta banda de encía insertada que antes no estaba. Y esto es al año. Al año, nosotros en ese momento cursábamos conjuntamente con la gente de ortodoncia. O sea, compartíamos la clínica con la gente de ortodoncia. Entonces teníamos una interacción muy fuerte. Este caso lo vio la doctora Julia Harfin y veía que las piezas dentarias, las raíces estaban divergentes hacia distal. Esta y esta, por ejemplo. Entonces lo que dijo es, si yo cierro un poco estos espacios y cambio el eje dentario, puedo cerrar estos espacios porque bajo el punto de contacto y puedo rellenar este sitio, estos agujeros negros, con papila. Que esto fue después de 6 meses de tratamiento ortodóntico. Y así nos vino a ver, y así es el posoperatorio a los 5 años. Preoperatorio, 6 milímetros de profundidad de recesión gingival aproximadamente, a 5 años después con, no sé, 1, 0. O sea, ¿por qué mejoró tanto esto? ¿Por la técnica quirúrgica que hicimos? Y un poco sí, pero fundamentalmente porque el paciente después de la técnica quirúrgica cumplió con todas las pautas que habíamos establecido de estos controles periódicos. Y en este caso, bueno, este es un caso que hicimos en Mar del Plata, se los muestro rápido. Cálculos en esa zona. ¿Qué opción tengo de tratamiento acá? A ver qué se les ocurre. ¿Qué puedo hacer? A ver, viene mañana una paciente así al consultorio. ¿Qué harían? ¿Se fueron o no están? Acá está. Y no sé, primero sacar todo ese cálculo y, no sé, fertilizar tal vez. A ver si- ¿Ferulizarlos así, con este agujero? No, ¿Sacarle los dientes? ¿Le saco estos dos? sí, no sé. ¿Sí? ¿Y qué le hago acá? ¿Un puente de 6 incisivos? ¿Cuántos incisivos le pongo? 6, 7, ¿cuántos les pongo? Un montón. Un montón de incisivos, un tiburón va a aparecer con tantos dientes. No, y también evaluar si tiene algún tipo de hábito de interposición lingual o labial, porque ese espacio es bastante, además de que está comprometido periodontalmente, las piezas dentarias, me parece que hay otro hábito ahí. Puede ser, es muy probable. Bueno, acá lo que se decidió es, vamos a sacar el factor inflamatorio y veremos cómo responde. Siempre estoy a tiempo de sacarle los dientes, pero desde ya, si yo llego a hacer un puente en esta zona, voy a tener mejores resultados si tengo los dientes alineados como corresponde. Hacer un puente en esta realidad es una locura. Por lo tanto, saquemos primero los cálculos, eliminemos, fíjense cómo está fracturado el cálculo acá por la movilidad de estos dientes. Esto es en el 2004, en noviembre. Sacamos esos cálculos y después, como siempre pasa en estos cursos, dejamos de vernos durante unos meses durante el verano y nos vimos en marzo. Ahí teníamos en marzo estos calculitos que aparecen producto de la retracción. La encía ya cambió. Lo que hicimos fue la frenectomía porque tenía una inserción de frenillo muy alta. Entonces hicimos la frenectomía
y seguimos trabajando. A partir de acá empezó con el tratamiento de ortodoncia. Fíjense, en junio del 2005, o sea, 3 meses después, la inserción del frenillo cambió y los dientes se están alineando. Si bien a medida que la encía va mejorando, van apareciendo cálculos que yo antes no los vi y que se empiezan a ver. Fíjense desde una visión oclusal o incisal, cómo vamos armando, cómo se fue armando el posicionamiento de estas piezas dentarias. 2 años después, en este sector, se va cerrando, ya están bastante alineados los dientes. En este momento el ortodoncista dijo basta. Entonces nosotros veíamos que acá no teníamos encía insertada. Entonces lo que hicimos, él ferulizó lo que había conseguido para que los dientes no se vuelvan a su posición, porque la pérdida de soporte es muy marcada, y lo que hicimos fue un injerto gingival en este sitio, no con el ánimo de tapar estos dientes, porque no puedo tapar ya. ¿Tuvieron las clases de estética ya? No, ¿no? ¿O sí? No. No, todavía no. No, todavía no. Ah, bueno, porque van a ver hasta dónde pueden taparlo cuando tengan estas clases, pero yo no había acá una perspectiva de tapar mucho estas raíces, no era la intención, porque esto no tiene una connotación estética. Sí queríamos poner encía insertada en este lugar para que los movimientos del labio no generen lesiones a nivel de la encía marginal, no favorezcan el establecimiento de esta enfermedad. Por eso se colocó este injerto, se suturó al periósteo de esta zona y se cerró. Esto es un mes después, preoperatorio, posoperatorio. Un poco cubiertas las raíces, pero no era la intención. La intención era lograr una encía fibrosa en este lugar. Preoperatorio, posoperatorio, 3 años después. ¿Les gusta este casito? Tremendo. Increíble. Increíble. A ver, pero esto no tuvo grandes cirugías ni cosas espectaculares. Lo que hubo es un concepto de claro qué era lo que teníamos que lograr y hubo un gran compromiso del paciente para llevarlo a cabo. Bueno, y acá estoy yo más viejo. Cuando esté así me avisan, ¿eh? Si en algún momento me ven así con esos mofletes y todo, me avisan. Acá estoy más viejo pensando, ¿qué puedo incorporar? Bueno, en ese momento pusimos ese teléfono que es bastante viejito, pero lo que le quiero decir que dentro de la práctica tenemos en la bandeja, hoy por hoy, espejo, pinza, explorador, sonda y el teléfono. Tenemos uno más moderno ahora, no cambié la foto, pero hoy por hoy pensamos que la comunicación con el paciente es clave. Y esto de hacer las recitaciones y llamar a los pacientes es clave en el éxito del tratamiento a largo plazo. Por supuesto, hoy las recitaciones las hacemos por WhatsApp. Hubo un momento que llamábamos a los pacientes, en otro momento las hacíamos por mail. Hoy las estamos haciendo por WhatsApp y la respuesta es inmediata en general de los pacientes y lo toman muy a bien. Y la última pregunta que me quedaba, y con esto termino, Mariana, y después vas vos. Tenemos un ratito más todavía. ¿Se la bancan? Che, dale, un poquito. Conteste a alguien. Claudio, Sí. yo a horas 13 tengo que partir para el aeropuerto. Sí. Era para consultar lo siguiente. Sí. El mes que viene, la sesión que viene va a ser también virtual el día sábado. Siempre por ahora es virtual. El sábado es virtual. Listo. Gracias. ¿Listo? Bueno, lo demás seguimos, ¿eh? A ver, es posible, y lo que les quiero plantear, espera, vamos a ir directamente al final. A ver, en el año, por el 60 más o menos, gana en el Festival de Cannes una película que se llamó La Dolce Vita. Gana el premio La Palma de Oro, perdón. Gana la Palma de Oro.
Y le preguntan a Fellini, que era el cineasta de aquella época, el director de esta película, le preguntan cómo es la creación artística. La creación artística es la inspiración. Entonces Fellini dice que no, que la creación artística es el trabajo. Es trabajar todos los días. Es como si uno tirara de la cola. Y al día siguiente tira de la cola. Y al día siguiente vuelve a tirar de la cola. Hasta que un día, mágicamente, aparece un elefante. ¿La creación artística es solo inspiración? No, es trabajo de todos los días. Hasta que quizá un día nos sorprendemos y se inspiró y apareció un elefante. Pero para llegar a ese día que aparece un elefante, uno tiene que estar trabajando todos los días. Por lo tanto, ¿es posible cambiar la realidad odontológica de nuestros pacientes? ¿Es posible bajar el grado de patologías periodontales que vemos? ¿Es posible cambiar este porcentaje de pacientes que está afectado de patologías periodontales para darle una mejor calidad de vida? Y bueno, no sé, será cuestión de tirar de la cola todos los días, hasta que un día quizá, mágicamente, aparezca un elefante. Muy bien, vimos que ustedes vieron que hay muchas técnicas periodontales que se realizan. Y ahora quiero ver qué piensan. ¿Es el odontólogo, con su técnica mágica y con sus manos mágicas, que establece el éxito a largo plazo del tratamiento periodontal? ¿O es el paciente que toma las riendas de su tratamiento y cambia la forma de encarar su tratamiento y establece conductas preventivas? ¿A dónde tengo que apuntar? ¿A la magia del odontólogo o al cambio de conducta de los pacientes? Quizá como odontólogo y como formador de odontólogos periodoncistas, yo me pongo en el lugar que sí, voy a tratar de volcarles todas las técnicas quirúrgicas y todo lo que hay en periodoncia para que ustedes tengan todas las herramientas. Pero si no hay un cambio en la actitud del paciente, todo lo que ustedes emprendan va a ser un fracaso. Bueno, chicos, a ver, vamos a salir a aceptar. ¿Quieren preguntarme algo? ¿Sí, no? ¿Más o menos? No. 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 Pero claro. Bueno, hagamos una cosa. Nos tomamos 5 minutitos y después estamos un rato más, que Mariana tiene la parte de mantenimiento en implantes. ¿Cuánto tenemos de tiempo, Marian? Para vos, ¿cuánto lleva? Yo calculo que media hora, 40 minutos como mucho. Muy Es bien. cortito, es más que nada, algunos detalles, pero no es muy Muy larga. bien. Muy bien. Paramos 5 minutitos, van al baño, cargan el mate o lo que quieran y nos vemos y seguimos con mantenimiento en implantes. Dale. Okay. ¿Vamos? Ujú. Listo, chicos. Cortá la grabación, Clau, y después la retomamos. Ah, cierto, cortamos.